Hola, buenas tardes. Ahora en esta ocasión les voy a hablar de las aportaciones que realizaron los siguientes investigadores en el campo de la neurociencia. El primero es Camillo Golgi. Camillo Golgi, médico y citólogo italiano. Nació en 1843 en Corteno, pueblo cerca de Brescia, en el norte de Italia. Sus principales aportaciones se relacionan con el tejido nervioso. Golgi fue el primero en emplear nitrato de plata para teñirlo antes de examinarlo al microscopio. Fue un reconocido padre de la biología celular. Específicamente es conocido por el desarrollo de la técnica de tinción de plata, o la técnica que hasta nuestros días lleva su nombre. El siguiente investigador de la neurociencia es Santiago Ramón y Cajal, neurocientífico español. Los 4 aportes principales a la ciencia es la neurona como unidad básica del sistema nervioso. Hasta finales del siglo XIX, la estructura microscópica del cerebro era todo un enigma. El segundo aporte, la conexión y estructura neuronal. Este científico también analizó de manera que se transmite la información en nuestro cerebro. El tercer aporte es el arte y la ciencia son compatibles. El cuarto aporte es el inicio de una generación de científicos. Tradicionalmente, las neurociencias han tenido como meta investigar la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso. La relación existente entre el funcionamiento cerebral y nuestros comportamientos emocionales y pensamientos. El funcionamiento cerebral, nuestros comportamientos, emociones y pensamientos. De esta forma, las neurociencias han sido fuente de importantes aportaciones para otras disciplinas, como la psicología. Este científico inició el camino hacia la comprensión del cerebro humano, así como la forma en la que estas células se comunican entre ellas. Este descubrimiento fue la razón por la cual ganó el Premio Nobel de Medicina junto a Camillo Golgi en 1906. También se caracterizaba por ser un gran dibujante, Charles Scott Sherrington. Este es otro investigador que aportó a la neurociencia. Abordó el funcionamiento del sistema nervioso desde una noble óptica anatómica, la neurona y la sinapsis. A él le valió para apuntalar la teoría cajaliana de la neurona. La naturaleza del fenómeno de la neurotransmisión ha recibido en el curso de la historia 3 interpretaciones básicas: una humoral y otra mecanicista, y una tercera electroquímica. El concepto de sinapsis, introducido por Charles Scott en 1897, contribuyó a dirimir el enfrentamiento entre la teoría reticularista de Golgi y la neuronal de Ramón y Cajal. Sherrington postuló la hipótesis sináptica para describir las interacciones entre reflejos de acuerdo con la misma información. Viaja de neurona a través de un pequeño intervalo entre ambas células. Sinapsis. Sherrington requirió la ayuda de un experto en lenguas clásicas llamado Arthur Berral, 1851-1912,
para ponerle el nombre al hiato activo entre una neurona a otra. Otro investigador que aportó a la neurociencia es Franz Joseph Gall, médico fisiólogo alemán especializado en el estudio de la anatomía nerviosa. Elaboró la doctrina de la frenología, que estableció una correlación entre las funciones cerebrales y las estructuras externas del cráneo, de las que se definieran o dependieran el comportamiento del individuo. Tuvo como colaborador a John Spurkheim, con quien hizo algunos descubrimientos neuroanatómicos a partir de 1800. 5 años más tarde, ambos emprendieron un viaje por Alemania, Suiza, Holanda y Dinamarca a fin de visitar escuelas, universidades y hospitales de dementes para fundamentar sus opiniones. En esa época imperaban acerca del cerebro teorías glandulares y humorales, y algunas de las cuales estimaban en el pensamiento. Era como una clase de secreción del cerebro. Los descubrimientos de Gall y Spurkheim arrojaron que la materia gris era la matriz de los nervios, mientras que la blanca fibrosa se encargaba de la conducción nerviosa. Gall estimó que eran incorrectas las facultades morales e intelectuales y que éstas estaban de dependencia de la organización del cerebro. Pensó que la actividad del cerebro dependía del tamaño y confirmación de la actividad. Derivó una especie de craneoscopia conocida como frenología, que hacía depender la lectura del carácter, la personalidad de la conformación del cráneo. Craneológicos y psicológicos de Gall alcanzaron así la relación con los dementes, la adaptación y evolución del hombre y la antropología física, entre otras disciplinas. El siguiente es Paul Broca, 1824-1880. Fue un médico antropólogo francés que hizo aportes en diferentes disciplinas, particularmente medicina y antropología. En el campo de la neurociencia, su principal contribución fue la descripción de varios casos de pacientes con afasias motora. Realizó sus autopsias y describió que el área ubicada en la tercera circunvolución frontal izquierda es la responsable de la producción del lenguaje y que lesiones allí ubicadas producen afasia motora. En su honor, dicha región del cerebro es denominada área de Broca. Describió también un área del cerebro que denominó lóbulo límbico y demostró que las trepanaciones llevadas a cabo durante la prehistoria en diversos lugares del mundo fueron realizadas en individuos vivos. Por último, les voy a hablar de Karl Wernicke. Fue un neurólogo y psiquiatra alemán conocido por sus estudios sobre la afasia, alteraciones de la expresión y/o la comprensión causadas por trastornos neuronales. Inicialmente, Wernicke logró descubrir la afasia sensorial. Lo hizo partiendo de un enigma, ya que se encontraban alteraciones del lenguaje en pacientes en los que no hubo lesión cerebral. En el área frontal descrita por Broca como el centro del habla motora, del mismo que para Wernicke significaba que tenía que haber una segunda área responsable
de la comprensión del lenguaje, de localización diferente. Es ahí donde detecta y denomina a él área temporal, específicamente al giro temporal superior o al centro auditivo secundario, como área de lenguaje sensorial. Existían autores que consideraban que las enfermedades mentales no podían ser especificadas, que se trataba de una misma cosa. Para desmentirlo, Carl Wernicke, junto con Carl Ludwig, realizaron una descripción de los síndromes en base a la observación clínica. Para ello, Wernicke consideró que la corteza cerebral tenía como base a la conciencia y a esta la dividió en tres: el yo denominado autopsicosis, el cuerpo somatopsicosis y el ambiente alopsicosis. Para ser más realistas, tomó como ejemplo el delirium tremens o síndrome de abstinencia alcohólica, considerándolo como una desorientación en el ambiente, es decir, una alopsicosis. De esta forma logró sustentar su hipótesis de que las enfermedades mentales sí las podían tener una localización estructural y ser diferenciadas de otras condiciones mentales, al igual que con las enfermedades mentales. Este estudio fue el punto de partida para que muchos investigadores a lo largo del tiempo se cuestionaran sobre el funcionamiento del movimiento humano y desarrollen investigaciones sobre los sistemas neuronales responsables de la conducción, interpretación, procesamiento y ejecución. Eso es todo lo que les puedo compartir. Gracias por su atención.